Preparando el domingo. Esta relación de hijos con el Señor debe crecer, debe ser alimentada cada día con la escucha de su palabra, la oración, la participación en los sacramentos y la práctica de la caridad. Preparando el domingo con el Padre José Luis Menéndez. Buenas tardes, queridos amigos, bienvenidos a una nueva edición de Preparando el Domingo. Yo soy el Padre Roberto Cid, que los saluda en esta tarde de viernes, en este programa que se emite aquí desde los estudios de Radio Paz y también se emite, por supuesto, por todas las otras plataformas, por las ondas radiales de Radio Paz, por todas las plataformas de Radio Paz, radiopaz.org, las aplicaciones para teléfonos celulares y dispositivos móviles de Radio Paz y por supuesto también todas las plataformas de EWTN, las emisoras afiliadas de EWTN y la onda corta de EWTN. Estamos acá con el Padre José Luis. Hola, Padre, ¿cómo está? Buenas, Padre, buenas a todos los que nos están escuchando en este día, ¿no? Sí, también estamos en medio de nuestra campaña de recaudación de fondos de Radio Paz que se puede contribuir llamando al 305-635-6600, 305-635-6600 o visitando radiopaz.org y haciendo una donación segura con su tarjeta de crédito. Así que si nos están escuchando, llamen al 305-635-6600 si se sienten movidos a ayudar a financiar esta obra evangelizadora de la Arquidiócesis de Miami, o pueden visitar después radiopaz.org y hacerlo de manera segura con su tarjeta de crédito. ¿No es así, Padre? Sí, pero además no, yo no soy el que se sienta movido. Se sienta movido, recuerden, no es por que la gracia. Me apetece, me gusta, no, bueno, que se vea movido por la razón. Exacto, la razón significa que a través de estas ondas de Radio Paz podemos evangelizar, y lo importante es evangelizar. Y si yo no puedo evangelizar porque ya soy muy mayor, ya estoy muy viejo, tengo tal limitación y no puedo hacerlo, siempre se puede hacer, ¿no? Porque con la idea, con la vista, con el ejemplo siempre evangelizamos. Pero si podemos ayudar también de esta manera, y hacemos posible que lo que no puedo hacer hoy, yo lo pueda hacer el otro. Por supuesto, así que si nos está escuchando en esta tarde de viernes, que estamos en vivo, están los voluntarios esperando la llamada al 305-635-6600. Si nos está escuchando... Oye, ¿usted por qué los jóvenes son tan rápidos a la hora de 635 6600 y 305 el código de área de Miami. Es verdad, los que me están escuchando, si lo hice tan rápido, bueno, se lo repito, me quedé nada más con el 305 635 6600. Exacto. Y si nos está escuchando en diferido, porque este programa se repite en la medianoche y en otras emisoras, y por supuesto en podcast de Radio Paz también, en cualquier momento puede entrar a radiopaz.org y hacer una donación segura con su tarjeta de crédito. ¿Qué le parece, Padre? Me parece muy bien. A usted es muy moderno. Bueno, Padre, mire, el otro día le conté un poquito de las Olimpiadas, ¿no? Y ahora traje más material y porque quiero ser más concreto. Porque hay muchas cosas de las Olimpiadas que no son muy lindas. Por ejemplo, cosas que dicen por ahí, o se ve mucho el interés comercial. Lo mismo, el otro día una nadadora francesa la descalificaron porque la hundió a la italiana para que no la pasara. No, lo que nos ha entristecido a todos los que vivimos en este país es el caso de los nadadores norteamericanos. El escándalo que tú dices, pero ¿por qué? Después está el tema del dopaje, bueno, pero eso es, pero sí, siempre los lunares sobresalen sobre la persona solo. Y como dice San Pablo en la carta a los romanos, exacto, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Exacto. Y vamos a escoger entre qué es lo que queremos ver, o lo negativo o lo positivo. No, exactamente, leí un libro mientras estaba en Buenos Aires, de un cardenal africano, Robert Sarah. Dios o nada se llama el libro, muy, muy interesante. Y ahí leí, vio esos libros de entrevistas que son populares, con los obispos, con el Papa también, bueno. Y entonces cuando está contestando una pregunta, dijo, le contesta este cardenal que es de Guinea, de un país que tuvo muchos años bajo dominio comunista. Conakry. Sí, con Sékou Touré, un comunista. Bueno. Y entonces, cuando está contestando una de las preguntas que le hace el periodista, el Papa, el cardenal Sara, citó a un escritor francés, Léon Bloy, bastante famoso, tiene un libro, El peregrino de lo absoluto, y que cuenta que en una carta que le escribe a Maritain, un filósofo muy famoso, y a su esposa Raïssa, le dice: mira, Jacques,
Eso. Mirá, Jack, le dice. Presta más atención a lo invisible que a lo visible, a lo sobrenatural que a lo natural, ¿no? Entonces, hay que mantener esa perspectiva sobrenatural en nuestra existencia, ¿no? Y pienso yo, y como dice San Pablo, darnos cuenta que sí, abunda el pecado, pero también abunda la gracia, ¿no? Sobreabunda. Sobreabunda la gracia, como dijo el Papa Francisco, ¿no? Hay mucho bien en el mundo, pero es muy pudoroso, mientras que el mal es impúdico, ¿no? Sí, todo el mundo lo ve. Tal y además, yo te digo una cosa, ¿cuán poco se vio aquí en la prensa secular, digo en Miami porque es donde yo vivo, sobre la jornada juvenil allá en Cracovia? Lo único que se habló fue de que el Papa tuvo un tropezón, mientras que hubieron 300.000 o yo no sé cuántos jóvenes. No, más de 1 millón, creo. Más de 1 millón, bueno, que los que hubieran. Y eso nos llamó la atención. Claro. Y entonces aquí cualquier perro gato mata a alguien, le roba algo a alguien, le arranca el collar a alguien, oye, salen las noticias. Así es. Y entonces yo no me doy cuenta, es que parece que, claro, nos regodeamos, digamos, nos concentramos en lo llamativo, que es en lo violento, y entonces se nos olvida que el bien es mucho más, porque si el bien no fuera, si el mal fuera más que el bien, hace mucho tiempo nos hubiéramos destruido. Si no nos hemos destruido porque el bien sobreabunda al mal. Claro. Bueno, y entonces el otro día le comenté, pero ahora le traje la información y más expandida que quería compartir con usted, si me permite, padre. Que la he tomado de un sitio de internet que es español, que se llama Religión en Libertad, que es un sitio católico de internet, y que trae muchas de estas historias de conversión, trae muchas historias así edificantes. Y entonces traje varias historias que han publicado de las Olimpiadas. ¿Le puedo...? Sí, ¿cómo no? Bueno, yo creo que es interesante. ¿sabe quién es Usain Bolt? Como no, claro, el jamaiquino. Bueno, el gran corredor. Bueno, entonces dice que por cierto, que se hace como una señal de la cruz rara. Justamente, a eso le quería contar. Me gustaría decirle, oiga, yo le enseño cómo se hace la señal de la cruz. Parece que no necesita señales, que él es muy histriónico también. Sí, le gusta mucho el show. Sí, entonces el título de esta noticia que publica Religión de Libertad es: Usain Bolt logró su histórico tercer oro olímpico con la medalla milagrosa colgada al cuello. Entonces la crónica, ¿no? A los 29 años, el jamaiquino Usain Bolt es el rey indiscutible de la velocidad desde hace casi una década. Tiene récord mundial en 100 metros llanos, 9,58, no sé si serán segundos, no sé. Y en 200 metros llanos, 19,19. Ambos conseguidos en los mundiales de Berlín en el año 2009. Es campeón del mundo desde esa fecha y suma 3 oros olímpicos seguidos, algo jamás conseguido en esa disciplina de 100 metros llanos. En Pekín 2008, Londres 2012 y ahora Río 2016. Hazaña que repetirá probablemente en los 200 metros, ya la repitió, ayer lo vimos, ¿no? Y en la posta de 4%. Bueno, el nombre completo del hombre más rápido de la historia es Usain San León Bolt. Su segundo nombre es el del Papa San León Magno, porque Bolt es católico, padre. En 2012 fue invitado al Vaticano a una convención sobre libertad religiosa. En todas las competiciones se persigna y tras ganar los 100 metros en los Juegos Olímpicos de Río, hincó la rodilla para dar gracias a Dios y apuntó al cielo. Además, esta vez resultó muy visible la medalla milagrosa que llevaba al cuello, fruto de su devoción a la Virgen María. ¿Qué le parece? Me parece muy bien. Usain Bolt de Jamaica. Lo diré para decírselo a mis miembros de la comunidad de la misión de la Milagrosa, que tenemos una misión aquí que lo inviten a Usain Bolt. Yo creo que sí, para que recuerden el poder. Yo a mí siempre, pensando en Bolt, pensando en tanta gente, ¿no? Y empezando en esa devoción, lo grandiosa que es, lo maravillosa que es, esas rayos que nacen de la mano de la Virgen, como hay rayos que no salen, y cuando le preguntaron por qué, porque no se lo piden. Y yo me pregunto, cónchale, con todo lo que tenemos con la Virgen María, tenemos la presencia del Señor, la Eucaristía, ¿cuántas cosas no tenemos? Porque no pedimos, porque no confiamos. Y la capillita de la Medalla Milagrosa, que de la Rue du Bac, seguramente usted ha estado. Yo estuve ahí, precioso, ¿no? Y uno respira ahí amor a la Virgen María, ¿no? Bueno, entonces Usain Bolt, el primero que le traigo. Ahora le traigo otro, padre. El tirador de Dios. Bueno, no me preguntes mucho porque ya ahí bueno, el título de esta crónica es El tirador de Dios, el medallista de plata en Río 2016, que lee por las noches. ¿Qué lee por las noches, padre?
las obras de Joseph Ratzinger. Bueno, Entonces dice así, de aquí viene la crónica. No son pocas las horas que un deportista pasa en la Villa Olímpica preparando su competencia, entrenando, coordinando con los compañeros de equipo, descansando. Los momentos de ocio son también necesarios. Para estos espacios algunos optan por ir de paseo, conversar, distraerse un rato frente a un videojuego, hacer yoga, etc. Otros, quizás los menos, prefieren relajarse con la lectura, pero solo se conoce a uno que tiene como lectura nada más y nada menos que los libros del Papa Ratzinger, Benedicto XVI, sobre la vida de Jesucristo. Nos referimos a Giovanni Pellielo, el representante de Italia en la disciplina de tiro al plato, que obtuvo hace pocos días la medalla de plata. Se le escapó de las manos la de oro. Se interpuso en su camino un joven menor que él, que tiene 46 años, el croata Josip Glasnovic. Así lo cuenta el diario italiano Quotidiano. Para disfrutar, y cita al atleta, para disfrutar de las largas horas de la vigilia aquí en Río, no me he llevado el Pokémon Go u otra magia electrónica. Cada noche me duermo leyendo un pasaje de los 3 libros que Joseph Ratzinger, el Papa Emérito, ha dedicado a la figura de Jesús. Efectivamente, continúa el periódico, Pellielo nunca ha ocultado su fe religiosa. Es católico practicante. Tiene una idea del deporte muy sana como medio para lograr la hermandad de los pueblos y no concibe el uso de un arma fuera del contexto competitivo. Pellielo es el más longevo de los deportistas presentes en los Juegos Olímpicos de Río. Esta ha sido su 7ª participación en los Juegos Olímpicos. La primera fue en Barcelona, en el año 1992, hace más de 25 años. Allí obtuvo el 10º puesto. Fue 13º en Atlanta, bronce en Sydney, plata en Atenas, plata en Pekín y 4 años más tarde ocupó el 8º lugar en Londres. En la presente competencia, su clasificación fue el resultado de una participación brillante y en las finales había conseguido la mejor marca. Se ha tenido que conformar una vez más con la medalla de plata, que también le sabe a gloria. Veremos en Tokio al tirador de Dios, como se lo conoce, el empedernido lector de Ratzinger. Conociendo su tenacidad y su humanidad, algún periodista deportivo se aventura a apostar por el sí. ¿Qué tal? Fíjate que una de las cosas, estaba pensando en cómo uno no puede, juzgar a todo el mundo, ¿no? Porque esta experiencia que hemos tenido con los nadadores americanos diciendo que los habían asaltado y no los habían asaltado, uno habla de superficialidad. Y piensa uno, puede decir, bueno, esta gente, todos son un montón de deportistas, lo único que se centran es lo que están haciendo. Músculo, músculo y de cabeza no tienen nada. No necesariamente eso es verdad. Al contrario, encontramos mucha gente que está preparada y gente que tiene ese deporte y lo ejerce de verdad. Y además de ejercitar los músculos, ejercita el espíritu. Por supuesto, por supuesto. Bueno, tengo la historia de Simone Biles, que se la conté el otro día, ¿no? Uh-huh. Pero lo que le conté más o menos, ¿no? Dicen que es la sucesora de Nadia Comaneci, ¿se acuerdan? Nadia Comaneci, la rumana. Uh-huh. Rumana era, ¿no? Que sí. Entonces, la que cuenta en la crónica la importancia que tiene para ella el rosario y la misa semanal, ¿no? Tengo también aquí la historia de la Ledecky, la reina de la natación, que reza el Ave María antes de cada carrera. Es hermoso y me serena, dice Katy Ledecky, ¿no? Y que está muy agradecida con la educación que recibió en la escuela católica. Recibí una excelente educación en la fe en las escuelas católicas a las que fui. Tener la oportunidad de asistir a escuelas exigentes en lo académico ha facilitado mi interés por el mundo y por el servicio a los demás, y me ha enriquecido, de tal modo que no estoy centrada exclusivamente en la natación o el atletismo, apuntó la gran figura de la natación femenina. Sin embargo, ir a aquellas escuelas fue importante para mi desempeño en la natación. Las escuelas católicas en las que estudié me ofrecieron un reto, ampliaron mi perspectiva y me permitieron usar mi mente de formas que me llevan más allá de pensar en el entrenamiento, las reuniones de natación y los deportes. Mire lo que decía usted, ¿no? Siento que tengo gente muy especial en mi vida y debido a ello me siento muy afortunada, afirmó la nadadora. Me siento a gusto practicando mi fe. Mi fe es para mí muy importante. Ella siempre ha estado conmigo y siempre estará. Es parte de lo que soy y me siento a gusto practicando mi fe. Me ayuda a poner las cosas en perspectiva. ¿Qué le parece la Ledecky? Le sacó como media pileta a la que venía atrás. Sí, cómo no. ¿Se acuerdan? La fotografía, sí. Bueno, después otra, esta ya es una crónica que trae Religión y Libertad. Dice, numerosos deportistas de los Juegos Olímpicos de Río hablan abiertamente de su fe católica. Entonces dice, los Juegos Olímpicos de Río están dando muchos que hablar, se baten récords, los deportistas afinan su participación en las competiciones,
La prensa se enfoca en las grandes estrellas, el público visita los escenarios deportivos, pero pasan desapercibidas algunos aspectos fundamentales, como el de la fe de los atletas. Entonces, bueno, nos trae aquí, dice, bueno, primero Katy Ledecky, ya la conocemos. Catherine Holmes, dice, es una deportista que creció asistiendo a la parroquia Santísimo Sacramento en Washington y ahora integra el equipo de esgrima de los Estados Unidos, que compite en Río. Estudia neurociencia en Princeton, pero tomó 2 años para entrenar, por lo que regresará en el otoño. Y entonces dice esta chica, en una entrevista al periódico católico de la Arquidiócesis de Washington, particularmente este año tuve una conversación casi continua con Dios, constantemente pidiendo consuelo y fuerza para poder seguir adelante. Dios me dio un don a través y en este deporte y me concedió poder seguir mis sueños. Me siento como que estoy viviendo la vida que Él desea para mí, utilizando todo aquello con lo que me bendijo. Mira qué bonito, ¿eh? Después tenemos Thea Lafond, competidora de atletismo, asiste a la parroquia San Juan Evangelista en Silver Spring, Maryland, estado de Maryland, Estados Unidos. Y representará a su país de origen, que es Dominica, una islita en el Caribe. Su primera reacción ante la clasificación fue dar gracias a Dios y decir, Señor, ¿cómo hiciste esto? ¿Cómo sucedió? Y dice la chica esta también al diario de la Arquidiócesis de Washington, todo lo que he estado haciendo es darle gracias a Dios, porque no hubiera podido hacer nada sin Él. Me refiero también a la cantidad de personas que rezan por mí. Casi se siente como si el éxito fuera inevitable. Desde corta edad, sus padres le inculcaron la oración y afirma, aunque Dios esté en lo alto y sea todopoderoso, se puede hablar con Él como si fuera tu mejor amigo. ¿Qué le parece? Sí, y una cosa que estaba pensando es, ¿sabes lo que me vino? Es un salto a los Oscars, sí, ¿no? Cuando les dan el Oscar a la gente, ¿no? Y todo el mundo dice, bueno, le doy gracias a mi padre, a mi madre, al fulanito, a menganito, sultanito. Oye, al 99.9%, rarísima excepción, es la que dice, y le doy gracias a Dios. No, todo el mundo es a fulano, mengano. Al director, al productor. Y estaba pensando, ¿quién te dio el talento? ¿Y quién eres tú sin Dios? Nada. Pero se nos olvida. Es como cuando tú empiezan a dar las gracias y se olvida dar las gracias a los padres. Oye, si los padres no hubieras estado allí. Tal Así cual. que vamos a empezar dando gracias al que fue la razón de tu vida. Tal y cual. el que eres hoy, se lo debemos a él. Y esta muchacha se acordó precisamente de darle gracias a Dios. De los 10 leprosos curados, solamente uno volvió. Tal cual. Bueno, tengo otro, mire, mi padre. Amanda Polk, graduada de la Escuela Católica Oakland en Pensilvania. Ocupa el 3er lugar del ranking de remeros. Su escuela es uno de los 20 mejores colegios secundarios de los Estados Unidos. Eso es todo lo que tengo de ella. Bueno, Simone Biles, ya le conté. Sidney McLaughlin, que acaba de cumplir 17 años y es el miembro más joven de la selección de Estados Unidos, de la delegación de Estados Unidos en Río 2016. Considera que su fe cristiana le impulsa a competir con los mejores atletas del mundo. Y una cita textual de ella. El atletismo es un deporte muy mental, hay mucha presión y la expectativa está puesta en ti. Cumplir con lo que sé y saber que todo lo que me fue dado proviene de Dios, sin duda jugó un papel importante para mí, lo que usted decía, ¿no? Joe Malloy tenemos. A los 30 años de edad, Joe representará a los Estados Unidos en el triatlón. En mayo pasado obtuvo la posición 11 en el ranking general del triatlón mundial de Yokohama, Japón. En un mensaje frente a los actuales estudiantes de su antigua escuela, Wildwood Catholic de Nueva Jersey, una escuela católica, dijo: mis profesores, entrenadores y compañeros de clase me enseñaron lo que significa tener fe, trabajar por ideales y usar eso para trabajar en hacer el mundo un poco mejor. Miren qué bonito. Este chico que está en el triatlón. Después un compatriota mío ganó la medalla de plata de tenis, Juan Martín del Potro, tenista argentino profesional desde el año 2005. Del Potro logró su mejor resultado en el 2009 al ganar el Abierto de los Estados Unidos. Fue recibido en mayo del 2015 por el Papa Francisco en el Vaticano y dijo, cuando salió, hoy pude conocer y hablar con el Papa Francisco. Fue un momento único para mí, jamás lo olvidaré. En una entrevista al diario The Telegraph dijo: soy muy católico, estoy tratando de ser una buena persona cada día y hacer lo que mis padres me enseñaron cuando era niño. Algunos atletas pueden cambiar, porque no es fácil cuando te hiciste famoso muy rápido. Aseguró que su fe está en la raíz de su carrera.
Voy a la iglesia en la Argentina y trato de mantener el ritmo durante los torneos. A veces es difícil encontrar una iglesia y luego está el problema de que la gente te sigue a todas partes, pero trato de estar cerca de una cada vez que puedo. Juan Martín del Potro, tenista profesional. Steven López. Esto pues, nosotros tenemos muchos oyentes aquí, no sé si era de Miami quizás. El estadounidense de padres nicaragüenses, Steven López, ha competido en los Juegos Olímpicos desde que era adolescente y ahora, a los 37 años, es uno de los atletas más condecorados en Taekwondo. Un nicaragüense en Taekwondo. Para que tú veas. Nunca uno sabe dónde van a salir los jefes. Ha sido 5 veces campeón del mundo y 2 veces campeón olímpico. Hoy está en Río con las esperanzas de llevarse a casa otra medalla de oro, sabiendo que la fe es, según él, palabras textuales, el componente clave sobre el que se edifica su éxito. Y le dijo al Texas Catholic Herald, debe ser de Texas este chico, que es el periódico de la arquidiócesis de Galveston: siempre he orado para encontrar una plataforma desde la cual poder devolver todo lo que he recibido. Kerry Walsh. Kerry Walsh es voleibolista católica estadounidense que participa en sus 5º Juegos Olímpicos en busca de una 4ª medalla de oro. Creo que perdieron con Brasil. Esto fue publicado hace unos días, creo que perdieron con Brasil. En una entrevista a la cadena NBC, la jugadora de vóley de playa de 37 años dijo claramente: he nacido para tener bebés y para jugar al voleibol. Me encantaría ganar una 4ª medalla de oro y también me encantaría tener un 4º hijo. Mis hijos me dieron esa perspectiva y equilibrio que pensé estar perdiendo. Llevaron a la competencia mi deseo y mi pasión por la vida a otro nivel. Estoy enormemente en deuda con mis hijos. Y después tenemos Kyle Snyder, que es un luchador que en el año 2015 se convirtió en el campeón del mundo más joven de la historia de lucha libre y ahora busca una medalla en Río. En una entrevista con el periódico de la diócesis de Cleveland, dijo que cuando competía por su escuela secundaria Nuestra Señora del Buen Consejo en Maryland, aprendió más sobre Cristo. Snyder explicó que se apoya en su fe para hacer frente a la presión de la competencia. Y cita textual de la crónica: saber que Dios tiene un plan para mí siempre me ha ayudado a vivir una vida libre de preocupaciones y libre de estrés, aseguró. El objetivo final es ser como Jesús, y se puede perseguir en lo personal, ya sea como atleta, en la comunidad o en cualquier cosa que hagas. ¿Qué le parece, padre? De verdad que una de las cosas que llama la atención, estos son los católicos, ¿no? Sí. Pero bueno, y me imagino que habrá muchos protestantes también que sí, habrán estado ahí, o judíos, o lo que sea, y que hablan de esa parte del ser humano que muchas veces se olvida en nuestro mundo consumista, que es el mundo del espíritu, ¿no? Claro. Y cuando tú ves que estos muchachos que han desarrollado su capacidad física, han desarrollado también, o estás en el proceso de desarrollar tu capacidad espiritual, tú ves que ya es un hombre o una mujer más completo. Claro. Si no es un simple animal que tiene la capacidad de correr, o de saltar, o de nadar, eso lo puede hacer un animal cualquiera. Pero el que tenga la capacidad de hacerlo y además de pensar y de sentir y de vivir como estas personas, es un reto que te hace ver a un hombre más pleno, una mujer más plena, ¿no? Bueno, y les dejé para el final esta que me parece a mí la más conmovedora, porque es donde se ve ahí, porque en ella se ve lo que es la imitación de Cristo aún en el deporte, me parece a mí. La dejé para el final. Dice, esto aparece también, son todos de Religión en Libertad, Entonces dice, esto es del día de ayer, esta noticia. Y el titular es: la protagonista del gesto más bonito de las Olimpiadas, una devota de la Madre Teresa de Calcuta. Entonces le leo la crónica. El martes, durante una serie de clasificación de los 5.000 metros llanos femeninos, se vivió uno de los momentos más hermosos de deportividad en los últimos tiempos sobre una pista de atletismo. Mientras corría en la mitad del grupo, la neozelandesa Nikki Hamblin tropezó y se cayó. Detrás venía la estadounidense Abby D'Agostino, quien al tropezar con ella sufrió una torsión en la rodilla derecha. Luego le diagnosticaron rotura del menisco y del ligamento cruzado anterior, cayendo también al suelo. Al ver a su lado a su rival, la neozelandesa, tumbada sobre la pista, desconsolada porque se le había escapado el pase a la final, Abby, a pesar de que Nikki la había perjudicado porque la hizo tropezar, y aunque en ese momento no lo sabía, también estaba lesionada, se levantó
y apoyándose sobre su pierna maltrecha, ayudó a Nikki, la neozelandesa, a hacer lo mismo y la animó a continuar la carrera. Fue entonces cuando Abby comprobó el doloroso alcance de su lesión y se sentó para no seguir. Nikki le devolvió el gesto de ánimo y apoyo y ambas concluyeron la prueba, aunque obviamente llegando a las últimas, bajo la atronadora ovación del estadio. La organización de los Juegos las premió por su actitud deportiva y les dio el pase a la final. Pero la norteamericana no podrá participar porque se quebró el ligamento cruzado y se rompió el menisco. La neozelandesa sí. Entonces dice esta chica de Agostino: aunque mis acciones fueron en ese momento instintivas, la única forma en la que puedo racionalizar lo que pasó es que Dios preparó mi corazón para actuar de esa forma. Durante todo ese tiempo aquí, Él me dejó claro que mi experiencia en Río iba a suponer algo más que mi participación en una carrera, y en cuanto Nikki se levantó, supe que era eso. Según informa Así Prensa, D'Agostino es conocida por su profunda fe católica. Natural de Topsfield, Massachusetts, nació en 1992 y es la mayor de 3 hermanas. Creció en el seno de una familia muy católica y en una entrevista comentó que si tuviera una máquina del tiempo, le encantaría conocer a la Madre Teresa de Calcuta. Eso haría. Sería especial poder conversar con ella, dijo. En aquella ocasión, al ser cuestionada sobre si su fe es importante para el atletismo, D'Agostino respondió: sí, absolutamente. Crecí en una familia católica y estuve rodeada por alumnos de fe en la secundaria. Pero no fue sino hasta que ese entorno me tocó en la universidad e ingresé en grupos cristianos en el campus que ocurrió en mí el paso de la mente al corazón. Correr era parte integral de esa experiencia. No fue sino hasta que comencé a sentir la presión que me di cuenta que si no hay un propósito eterno detrás de esto, entonces, ¿qué estoy haciendo en realidad? Una de mis mejores amigas del equipo fue quien me alentó a ir a reuniones de grupos cristianos y estoy muy agradecida por eso. En las redes sociales la atleta ha expresado varias veces su fe y hace algunos meses compartió una cita de San Agustín sobre la que estuvo reflexionando. La gente viaja y se asombra ante la altura de las montañas, ante las enormes olas del mar, ante los largos cursos de los ríos, ante los vastos límites del océano, ante el movimiento circular de las estrellas, y sin embargo pasan delante de sí mismos sin sorprenderse. ¿Qué le pareció, padre? Y ahí está el amor oblativo de Jesucristo, ¿vio? Porque, la entrega, la ayuda, el hacer el bien, aún aquel que objetivamente nos dice, pero al final salió peor, sin embargo salió ganando, ¿no? Sí. Aunque con el ligamento cruzado roto, ¿no? Salió ganando, padre. Es la ganadora la chica esa. Por eso hubiera podido ser ganadora en esa carrera. Pero en la vida no se gana simplemente por haber corrido, sino por haber desarrollado esa capacidad de amar, sobre todo esa capacidad que se traduce en servir. Y si tú no aprendes a servir, porque todo no sirve para nada, ¿no? Con el tiempo, como dice, esta vida es muy corta. Si esto es lo único que yo tengo que hacer, si este es el único sentido de lo que yo hago, la vida no tiene sentido. Claro. La vida tiene otro sentido. Esto nada más que es una etapa. Y por cierto, es una etapa muy joven, excepto este tirador, que sí, por ser tirador puede tener más edad. Lo normal es que esta etapa de estas competiciones, ponle que lleguen a los 30, a los 30 y algo, pero ya sí. No puedes cargar. Ahora, Bolt, una de las cosas que a mí me hace gracia es que yo vi la carrera y vi la fotografía que le sacaron y mientras todos los demás tenían una cara de desesperado por llegar a la meta, el otro miraba a las cámaras, se sonrió como diciendo, aquí estoy. Sí. De verdad que es un bárbaro, es un genio, es un genio. Sí, yo vi ayer la final de los 200 metros, creo que eran 200 metros, y aparte le saca un montón de ventaja y después regula. Me parece como que le sobra resto todavía, ¿no? A mí lo que me hizo gracia fue la foto y mira, ahora él es un show porque le gusta hacer un show. Él es un showman además de un deportista. Sí, así que bueno. Pero es un orgullo para Jamaica y ojalá que sea un buen ejemplo para los jamaiquinos, para los jóvenes de Jamaica que vean en él la posibilidad de mejorarse, ¿no? Claro que sí. Bueno, padre, ¿qué le parece si después de haber escuchado estas historias que esperemos sean edificantes, yo por lo menos
las encuentro muy edificantes y que también nos recuerdan, ¿no? Eso, la verdad profunda que decía San Pablo en la carta a los Romanos, ¿no? Y de no avergonzarse, de decir, yo soy creyente, esta es mi fe, yo soy protestante, yo soy católico, yo soy musulmán, yo soy judío, lo que sea, pero siéntate orgulloso de tu fe, porque lo peor y lo más triste es guardarse algo que uno es y uno cree. Así es. Así que bueno, vamos a la pausa y cuando volvemos comentamos el Evangelio de San Lucas, ¿le parece? ¿Cómo no? Ya regresamos, preparando el domingo. Peregrinación Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción del Viejo, patrona nacional de Nicaragua. Domingo 14, Nuestra Señora de la Divina Providencia, 12 del día. Lunes 15, San Juan Bosco, 7 de la noche. Martes 16, Santa Catalina de Siena, 7 de la noche. Jueves 18, San Richard, 7 de la noche. Viernes 19, San Joaquín, 7 de la noche. Sábado 20, Gala Mariana en el Renaissance Ballroom, empezando a las 8 de la noche. Domingo 21, Good Shepherd a las 12 del día. Informes 305-387-7346. Si busca empleo, llame al 786-363-6325. La línea de empleo de Radio Paz 786-363-6325 llega a ustedes por cortesía de Sedano Supermarket. Hermano y hermana, desgástate por Cristo, saca un poco de tu cansancio y pon en el tesoro de la herencia prometida un poco para anunciar a Cristo y su evangelio de amor. Marca 305-635-6600, 305-635-6600. Recuerda, solo el amor convence. Llama y pon un poco de tu amor al servicio de Dios y de su obra. Ayúdanos a decir que en estos tiempos necesitamos volver los ojos a Dios. Solo el amor convence. Descubramos la ternura de Dios. Radio Paz le invita a escuchar todos los lunes de 2 a 3 de la tarde. Descubramos la ternura de Dios. No lo olvide, lunes 2 a 3 de la tarde. Descubramos la ternura de Dios. Sopla, Señor, te lo pido. Quédate esta noche en mi alma. Cuando estaba estudiando en la universidad, aunque estaba entregada en la Iglesia Católica, tenía unos conocidos, unos amigos que no eran católicos y ellos me convencieron que la Iglesia Católica no era verdad y con eso me alejé de la iglesia y me fui. Por medio de mis amigos me empezaron a invitar a la misa y en vez en cuando empecé a ir y sentía un vacío, algo por dentro que no estaba completo y empecé algo me estaba atrayendo para regresar a la Iglesia Católica. En ese vacío empecé a darme cuenta que eran los sacramentos, especialmente la Eucaristía, que era el cuerpo y la sangre de Cristo. Nuestra Señora de Guadalupe me estaba llamando para regresar. Me llamó que viniera a los pies de su Hijo Jesús y a la Iglesia Católica, que Él fue el que estableció esta iglesia. Aquí estamos, este es nuestro hogar. Visiten catolicosregresen.org hoy. Es difícil lo que les voy a decir, pero estar felizmente casado no me eximió de cometer un gran error. Le fui infiel a mi esposa. Un momento de placer nunca se puede comparar con muchos años de felicidad. Vaya si aprendí. A pesar de lo que hice, ella me perdonó, porque sabe que realmente estoy arrepentido. Perdonar es una de las mejores cosas que podemos hacer en la vida. Vale la pena. ¿Qué harás hoy por tu matrimonio? Un mensaje de la Campaña Católica de la Comunicación y portumatrimonio.org. Radio Paz, siempre contigo. Ya regresamos, preparando el domingo. Bueno, seguimos aquí preparando el domingo desde los estudios de Radio Paz, que está en su campaña de recaudación de fondos. No olviden 305-635-6600. ¿Me lo puedes repetir otra vez que yo no lo... 305-635-6600. O si no, el día que a mí me digan que los cubanos hablamos muy rápido, yo diré que los argentinos nos ganan en rapidez. O si no, radiopaz.org con donación segura con tarjeta de crédito, donde dice donaciones. Bueno, padre, le propongo que escuchemos el Evangelio que se va a proclamar en todas las parroquias del mundo, incluyendo las de Río, incluyendo las de su patria, las de mi patria. El Evangelio de Lucas, así que y las de aquí de seguimos Miami. con Lucas. Dale.
Lectura del Evangelio según San Lucas, capítulo 13, versículos del 22 al 30. En aquel tiempo, Jesús iba enseñando por ciudades y pueblos mientras se encaminaba a Jerusalén. Alguien le preguntó: Señor, ¿es verdad que son pocos los que se salvan? Jesús le respondió: Esfuércense en entrar por la puerta, que es angosta, pues yo les aseguro que muchos tratarán de entrar y no podrán. Cuando el dueño de la casa se levante de la mesa y cierre la puerta, ustedes se quedarán afuera y se pondrán a tocar la puerta diciendo: Señor, ábrenos. Pero él les responderá: No sé quiénes son ustedes. Entonces le dirán con insistencia: Hemos comido y bebido contigo, y tú has enseñado en nuestras plazas. Pero él replicará: Yo les aseguro que no sé quiénes son ustedes. Apártense de mí todos ustedes los que hacen el mal. Entonces llorarán y se desesperarán cuando vean a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y ustedes se vean echados fuera. Vendrán muchos del oriente y del poniente, del norte y del sur, y participarán en el banquete del reino de Dios. Pues los que ahora son los últimos serán los primeros, y los que ahora son los primeros serán los últimos. Palabra del Señor. Bueno, padre, aquí estamos para escuchar. Bueno, vamos a empezar entonces, porque este texto es un texto muy interesante. Vamos a ver primero un poquito. Dice que iba camino hacia Jerusalén, y eso ya lo sabemos. Dice que alguien le preguntó: ¿son pocos los que se salvan? Y fíjate, la cuestión esta es una cuestión puramente de curiosidad, ¿no? Y a Jesús no le gusta hablar de curiosidades. Él no ha venido a responder a nuestra curiosidad, sino a enseñarnos cuál es el camino, la verdad y la vida, para que nosotros tengamos esa vida. Así que vamos a ver un poco cuál era la mentalidad detrás de esta pregunta. La mentalidad era que en los últimos tiempos los judíos pensaban que se iban a salvar todos los que pertenecían al pueblo de Israel. Así que todos los judíos se salvarían simplemente porque fueran hijos de Israel, o sea, porque eran parte de Israel. Y entonces esta persona lo que le está preguntando es en esos términos. Jesús le va a contestar ahora en términos del banquete, que es, fíjate que es el símbolo que utiliza el Evangelio muy a menudo para hablarnos de qué es el reino. El reino es un banquete. Y uno se pregunta: ¿y por qué un banquete? Bueno, porque el banquete es abundancia, el banquete es alegría, el banquete es solidaridad, el banquete es familia, el banquete es todos los símbolos positivos que es esa celebración. Así que entonces cuando ellos dicen ¿qué es el reino? Dicen es un banquete donde todos estaremos juntos, todos estaremos celebrando. Y yo cuando le hablo a los niños, yo que les digo es: ¿cómo es el reino de los cielos? El reino de los cielos es como cuando ustedes van a Disney World y de pronto ustedes como familia y con sus amigos y con sus primitos van y tienen tremendo sitio donde se divierten, están alegres, gozosos, unidos, en familia, consolidados. Bueno, eso es lo que trata muchas veces el Evangelio de presentarnos como símbolo, el banquete. Y por eso entonces, en ese sentido de banquete, dice Jesús: forcejead para abrirse paso en ese banquete. La puerta es estrecha. Y una de las cosas que Jesús, lo que, fíjate, ha cambiado de lo que le pedía a uno, ha pasado a lo que él quiere explicar, a hablarnos de cuál es la puerta para entrar en ese banquete. No si van a estar muchos, van a estar pocos, lo importante es estar en ese banquete. A mí qué rayos me importa que me digan a mí que aquí hay una tormenta enorme, que se ahogan 3 y se salvan 2 millones, si yo soy uno de los 3 que me ahogo. Entonces, a mí lo que me tiene que interesar es cómo no ahogarme. Es lo que Jesús te está diciendo. Cómo no ahogarte, cómo entrar, cómo no ser de los que no se salvan, sino cómo hacer de los que se salvan. Y entonces hablan de este símbolo de la puerta para entrar en el banquete. Fíjate que lo dice, la puerta es estrecha, angosta. ¿Qué significa esto?
que significa que la entrada en el reino es de mucho sacrificio, sufrimiento, yo no sé, de vida amarga. No le está eso. No es tanto eso, es cuál es el sentido que esta entrada es un compromiso real. No es una cosa para entrar de cualquier manera, sino que tiene que ser una persona que realmente en su corazón ha tenido una conversión. Por tanto, no habla tanto de dificultad en cuanto a poner obstáculos, sino en cuanto a hacer una respuesta radical y profunda. Esta puerta habla no de sufrir, sino de realmente vivir en radicalidad lo que se va a hablar. Es decir, si tú realmente lo crees, tú realmente lo vas a vivir. Y por eso lo que estamos hablando es forcejear por entrar por esta puerta. Y es que yo no sé si te pasa a ti, lo que me pasa a mí, muchas veces encuentro una frase que es, si tú me quieres poner lo que en el mundo taurino se llama las banderillas de castigo, ¿sabes? Cuando sale un toro manso, no se le pone solo banderillas, hay una cosa que se llama banderillas de castigo. O sea que no son solo las banderillas que le pones al toro, sino banderillas de castigo es unas que enfogonan, como dirían los puertorriqueños, al pobre toro, que lo hacen saltar de rabia. Debe ser algunas que le deben de molestar muchísimo y por eso salta. Esas banderillas de castigo por ser manso. Bueno, pues si tú quieres a mí ponerme unas banderillas de castigo, nada más que tiene que decir cuando alguien me responde, y yo le pregunto, ¿usted es católico? Bueno, yo sí soy católico a mi manera. Eso sí que me pone a mí frenético, porque es precisamente querer entrar por la puerta ancha. Es decir, yo no tengo ningún compromiso, yo no tengo ninguna, yo no sé, radicalidad en lo que yo hago, sino que yo nada más que tengo el nombre de católico y entonces hago lo que me da la gana y me sigo llamando católico. Esto es una cosa que muchas veces afecta a la imagen de los católicos. El hecho de que cualquiera en nuestro mundo occidental, en nuestro mundo latinoamericano, tú le preguntas, yo soy católico, ¿y usted va alguna vez a misa? No, yo nunca he ido a misa. ¿Y usted? No, yo no practico mi fe, pero yo sigo siendo católico. Y eso es lo que hace que otras personas que no son católicos, al ver a este mal ejemplo de católico, te dicen, mira, todos los católicos son unos idólatras. No, habrá gente que son idólatras, pero si fueran realmente católicos, no serían idólatras. Este hombre realmente es un delincuente. Bueno, pero si fuera católico, realmente no sería un delincuente. Así que no es lo que yo me llame a mí mismo, sino lo que yo realmente sea. Para nosotros sabemos que esta puerta estrecha significa el saber que para poder estar en el reino, yo tengo que transformarme a mí. Fácil sería que yo dijera que para entrar en el reino voy a misa, que para entrar en el reino rezo el rosario, que para entrar en el reino ahora ¿cómo se llama esto? Las novenas, que para entrar en el reino paso por todas las santuarios marianos del mundo. Eso sería la puerta ancha. No, la puerta estrecha es cómo yo transformo mi ser, empezando por mi corazón, que para los judíos es el centro de donde salen todas las decisiones que yo hago, cómo la transformo a imagen de Jesucristo, porque el camino no es un camino a distancia, sino es un camino de transformación integral de la persona. Cuando yo soy capaz de pensar con los pensamientos de Jesús, sentir con el corazón de Jesús, mirar con los ojos de Jesús, oír con los oídos de Jesús. Cuando yo me he transformado en el plano maestro que se llama Jesucristo, cuando yo soy otro Cristo, entonces estoy plenamente en el reino, porque estaré en el corazón del Padre, porque el corazón del Padre es el salón de ese gran banquete donde todos tendremos cabida, solo en la manera que nos hemos transformado. Ahora, fíjate, para transformarse en Jesús no es sentarse a ver la televisión, cuál fue la última novela, sino es la persona que profundiza en su fe, quiere saber cuál es su fe, hace un catecumenado si es que la persona no ha tenido nunca una formación, llega a una formación permanente. Es lo que estaba este muchacho, que el disparador el italiano, que leía las obras del Papa Benedicto o cualquier otra obra, pero ¿qué es lo que él estaba? En esa preparación constante, porque esta preparación no es la misma, por constante que sea, cuando yo era un niño, cuando soy un adolescente, cuando soy un joven o cuando estoy en la tercera o cuarta o quinta edad. Siempre es distinta, porque la luz ilumina acontecimientos diferentes y por eso nosotros tenemos que estar en una continua preparación, una continua transformación, y por eso ese esfuerzo por dejar que el Espíritu entre, ese esfuerzo por conocer mi fe, ese esfuerzo por amar, ese esfuerzo por servir,
eso es lo que te va haciendo a ti entrar en esa puerta estrecha. A diferencia de el montón pila, brujón puñado, que entra simplemente con cosas exteriores. No. Si tú logras hacer esa transformación, si tú dejas al Espíritu Santo actuar y que Él te transforme, automáticamente tú empezarás a ver como la Madre Teresa de Calcuta. Tú empezarás a hacer lo mismo que hacía San Vicente de Paúl. Pero ¿por qué lo hace? ¿Forzándolo para ganarse el reino? No, es que ella transformó su corazón y cuando veía a un pobre veía a Cristo, y como veía a Cristo, lo lógico era que actuara como Cristo. Claro. Y lo mismo San Vicente de Paúl, y lo mismo los distintos santos que han habido, las personas que nosotros hemos conocido. Por tanto, estrecho no significa dificultoso, doloroso, sino comprometido y llamado a una profundidad en tu vida de fe. Dice que a continuación, dice que cuando en este hogar, en este gran banquete, donde por supuesto, imagínate que estarán nuestros grandes padres en la fe, ahí estará por supuesto nuestro padre Abraham, Isaac, Jacob, los profetas, ahí estará Pedro, Pablo, Andrés, Santiago, bla, 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 todos los apóstoles, Tomás, Santiago, Felipe, Tadeo, Lino, Cleto, Clemente, Sixto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Crisógono, todos Juan y Pablo, Cosme y Damián. Y estén en ese banquete, en ese corazón del Padre, dice que el hijo, el dueño, irá a cerrar la puerta. ¿Sí? Porque no todo el mundo en esta perspectiva va a entrar, porque para entrar tú tienes que haberte transformado. La salvación es gratis, pero es costosa en el sentido que tú tienes que aceptarla. Bueno, dice que entonces cerrará la puerta. Y entonces cuando cierre esa puerta, claro, ¿quién es el que está hablando? Es el Señor. Cuando el Señor cierre la puerta, pero fíjate, no se lo va a cerrar a los que abrieron su corazón y transformaron sus vidas. Le cierra a los que han vivido de espaldas al reino. Y fíjate cuál es la llave. La llave es simplemente una, y lo veíamos hoy en el Evangelio de hoy. Es el amor. Solo tienen entrada en el amor los que han amado, de dos maneras, a Dios y al prójimo. Y por eso cuando cierra, le dirán, Señor, ábrenos. Y fíjate lo que él responderá, no sé quiénes sois. Y es que aquí evidente no sé quiénes soy, no es que Jesús no sepa quién es la persona, sino, chico, tú no eres de los nuestros, tú no perteneces a nuestra familia, tú no tienes por qué estar aquí. Aquí entran los que han aceptado el reto de transformarse y amar. Y aquí hay una cosa que es muy interesante. Yo me pregunto, ¿cuánta gente son de los que supuestamente son católicos, los que han hecho prácticas de otras cosas, pero nunca entraron en el sentido de esas prácticas? Y me pregunto, ¿cuánta gente realmente ha amado, ha servido, no han conocido a Dios? Tal vez no han conocido a Jesús a pesar de vivir en medio de nosotros, porque no le hemos dado la imagen correcta de Dios, sino que le hemos dado una imagen muy negativa de Dios, y ellos no se consideran religiosos, pero sin embargo han sido personas capaces de darle una mano a todo el mundo, ayudar a todo el mundo, nunca hacer el mal. Y yo creo que el Señor a este le diría, yo creo que le diría al Señor, yo no sé quién eres tú. Y el Señor le dirá, sí, pero yo sí te conozco. Porque ese saber quién eres es saber que eres de los suyos. Y los suyos son los que son capaces de amar. Tu querido San Agustín bien lo decía, ama y haz lo que quiera. Si una persona ama, busca el bien de los demás, sabemos que solamente lo puede hacer el bien. Y fíjate que esto mismo se refuerza, porque dice que entonces se pondrán a decirle, pero si hemos comido contigo y hemos bebido contigo y tú has enseñado en nuestras calles. Es decir, no vale el hecho de haber conocido de ti, no vale simplemente haber ido a misa, no significa haber comulgado, no significa haber recibido la Eucaristía, necesita algo más. No nos podemos quedar en la superficialidad de haber hecho cosas, pero no haber vivido esas cosas. A mí me preocupa muchas veces cuando yo veo, yo me imagino que te pasará, que estás repartiendo la comunión en la misa y de pronto tú ves venir a comulgar a gente que tú dices, este sabrá lo que está haciendo, porque vas caminando por el camino y vas saludando a uno, saludando al otro, saludando al de más allá, y tú te quedas o hablando y tú dices, pero oiga, usted se da cuenta de lo que está haciendo. El gran problema nuestro en la fe es quedarse simplemente en la religión. Y voy a poner
en las prácticas religiosas, vamos a ponerlas de esta manera. Yo digo que es como una piscina. En la superficie está la práctica religiosa, pero en la profundidad está la vivencia espiritual que esa práctica debe ayudarte a tener. Y tú tienes que hacer el esfuerzo, y esa es la puerta estrecha, de no quedarte en la superficie, sino de profundizar ahí a donde está todo el sentido de lo que nuestra práctica religiosa tiene. Yo puedo rezar el rosario como si fuera un papagayo, pero el Señor lo que nos está llamando en el rosario es a que profundicemos en el amor que Él le tiene a su madre y que su madre nos invita a tener a su hijo, meditando precisamente desde el corazón de María aquellos acontecimientos importantes de la vida de Jesús. Repetir Ave Marías no es el problema, vivir la experiencia es el reto. Así que no es que hayan comido, no es que hayan bebido, es que no sé quiénes sois, volverá el Señor a decir. Él conoce el corazón, y evidentemente que si en ese corazón ha sido a su manera y no a manera de Cristo, Él no los conoce, no son de su familia. Y dice que allí será el llanto y el crujir de dientes, ¿no? Cuando veáis a Abraham, Isaac, Jacob y a los profetas en el reino, mientras ustedes son echados fuera. Hay un refrán, por lo menos que yo conocía allá en Cuba, que decía: al freír será el reír. Yo estoy todavía queriendo saber qué significa eso, pero lo que significa es que cuando vengan las cosas, cuando es el momento de la verdad, es el momento del reír. Y ese es el momento de la verdad. No como la cigarra y la hormiga, ¿te acuerdas? Aquella cigarra que estuvo bailando durante todo el verano y se olvidó de que llegaba el invierno. No es ahora, sino es el problema ese cuando venga el momento de la verdad, el momento de nuestra graduación. Ahí será el momento. El momento de nuestra graduación fuera el momento cuando transformados y esta cortina de mi cuerpo caiga por tierra y yo pueda ver con los ojos lo que toda la vida he vivido, esa transformación que me permitía ver a Jesús. Y cuando sea, entonces será la gran alegría. Pero también habrá que preguntarse qué tristeza si cuando tú caiga todo lo que es apariencia material y luego logre caer por tierra y tú te des cuenta qué enano eres, qué pequeñito eres, que has perdido tu oportunidad de haber crecido para estar en el reino y estás fuera del reino. Yo quiero que tenga Dios una tremenda misericordia y ojalá que eso que llamamos purgatorio sea un sitio donde uno pueda realmente dejar atrás la estupidez de haber vivido sin haber vivido y haber sido tan superficial de nunca haber entrado en este reino y Dios le dé una oportunidad, no sé cómo. Y lo peor, dice, no va a ser que ustedes van a ver a los profetas en el reino. Lo peor de todo es que van a ver a esos extranjeros de Oriente y Occidente. Y yo me pregunto, qué terrible tiene que ser el hecho de que no solamente no están los que se supone que estén, sino que veamos a otros que no se supone que estén, porque no son de los nuestros. Y cuando vean el reino de los cielos y de pronto tú dices, bueno, ¿y aquel qué es? No, pero si aquel es judío, pero está en el reino. Y aquel es musulmán y está en el reino. Y aquel es protestante y está en el reino. ¿Y eso qué significa? Hijo, significa que ellos vivieron esos valores del reino. El valor del amor, el amor del servicio, el amor de la ayuda. Qué triste tiene que ser para uno que tuvo en sus manos la llave, que tuvo en sus manos la oportunidad de haber podido estar en el reino y ahora ver que la perdió esa oportunidad y ve sentarse en el reino a aquellos que no habiendo tenido la llave, sin embargo supieron encontrar la cerradura y supieron transformar sus corazones. Yo creo que aquí el Señor nos da un reto. El reto es este: entren por la transformación del corazón y no se preocupen ustedes si cuántos van a entrar o no van a entrar. Preocúpense de transformar el corazón para estar dentro. Porque si no, por mucho que ustedes sean del pueblo escogido o de la iglesia X o de la iglesia J, no va a ser por eso que ustedes van a entrar. Ustedes van a entrar porque el corazón está transformado a imagen y semejanza de Jesús. Más allá de nuestra vida, no existe un cielo para católicos, un cielo para presbiterianos o luteranos, o para judíos o para musulmanes. Solo existe un cielo, que es el banquete del Padre. Y en ese banquete del Padre entran los que son del Padre, el corazón de Jesús. Ahí es donde está la clave. Recuerden, más allá, lo único que importa es el corazón que hayas tenido. Bueno, Padre,
Muchas gracias por habernos ayudado a preparar el domingo. Se nos acabó el tiempo, nos tenemos que despedir, pero si Dios quiere nos reencontramos la semana que viene. Mientras tanto, le decimos a la gente, no se olviden de Radio Paz, 305-635-6600, o si no, radiopaz.org con tarjeta de crédito. Y si no lo hacen por ustedes, y alguno nos está escuchando, recuerden a su mamá, a su abuelita, a su tía, que estaba pendiente de Radio Paz, y esa fue su gran apoyo. Y yo le puedo decir por mi madre. Mi madre vivía unida a Radio Paz. Radio Paz era su vida. Si Radio Paz iba al aire, ahí sí que había problemas. Pero si no se iba al aire, era feliz. Y yo creo que eso es lo que tenemos que pensar. Tenemos que seguir continuando esta labor para que otras personas, en ese caso como mi madre, puedan tener la alegría de una gran compañía como es Radio Paz. Así es, 305-635-6600 es el número, o si no, en cualquier momento a través de Radio Paz ORG, en donaciones de manera segura con tarjeta de crédito. Bueno, nos fuimos hasta la semana que viene, padre. Que Dios lo quiera. Radio Paz presentó Preparando el Domingo. Esta relación de hijos con el Señor debe crecer, debe ser alimentada cada día con la escucha de su palabra, la oración, la participación en los sacramentos y la práctica de la caridad. Preparando el Domingo con el padre José Luis Menéndez. ¿Estás en confusión?